Bienvenidos a una nueva edición de Conectados con Legrand, en esta oportunidad para continuar con una segunda parte muy interesante de los transformadores de media tensión. Contamos con la presencia nuevamente de Frederick Orloff, ingeniero eléctrico, miembro activo de la NFPA, quien nos va a continuar hablando de este interesante tema. ¿Cómo está, Frederick? Bueno, muy bien, muchas gracias nuevamente por permitirme estar con ustedes en esta presentación de transformadores. Esperemos que sea el provecho de todos ustedes. Excelente. Continuando rápidamente con las cosas que quedaron pendientes de la charla anterior, es que nos gustaría que nos explicaras un poco cómo se comportan los transformadores secos desde el punto de vista de la eficiencia energética, algo que todos hoy en día estamos muy preocupados. Bueno, muy bien y excelente pregunta. Vale la pena recordar que los transformadores, tal vez uno de los puntos fundamentales cuando hablamos de parámetros de eficiencia energética, por ejemplo, para un proyecto dentro del concepto LEED, que en Chile es bastante conocido, todos estos proyectos eficientes y sostenibles, los equipos que pongamos al interior, pues van a darnos puntos en esa consecución de esa certificación del proyecto. Y uno de los equipos que claramente más energía consume, pues es el transformador. Y el transformador es la fuente de lo que necesitamos de allá hacia adentro. Si no tenemos transformador, pues no podemos hablar de energía. Por ahí parte el ejercicio. Entonces los transformadores, entre más eficientes consigamos, pero voy a hablar más que de eficiencia de pérdidas en vacío. Recordemos lo que vimos en la sesión anterior cuando mostramos un transformador que debe estar permanentemente conectado a su primario, tenga o no tenga carga. Eso se llama que el transformador está conectado así no tenga carga. Nadie va a desconectar un transformador en las horas de la noche en un centro comercial o en una industria porque hoy no estamos trabajando. Los transformadores están permanentemente conectados. Que tengan o no tengan carga es otro tema. Entonces, un parámetro fundamental se llama pérdidas en vacío, porque las pérdidas en vacío están presentes siempre en el transformador, en todo momento. Por eso, también como lo mencionamos en la sesión anterior, muy importante buscar un fabricante que nos dé esas mejores opciones. En el caso de Legrand tenemos transformadores que son muy eficientes comparados con otros. Los invito a todos, y lo digo siempre con los diseñadores, antes de diseñar hay que casarnos con un fabricante. Entonces lo que hacemos es que tenemos varios catálogos y empezamos a seleccionar. Voy a hacer un ejemplo con un transformador, se me ocurre ahorita, de 630 kVA. Bueno, un fabricante serio nos dice cuáles son esas pérdidas en vacío. Aquí veo que para 630 kVA el transformador rojo tiene unas pérdidas en vacío de 1450 vatios. Lo que me está diciendo es que tengo 1.45 kilovatios, que si lo paso a energía, o sea, kilovatios hora, estoy diciendo que en 12 horas estaré consumiendo 1.45 por 12. En 24 horas, pues 1.45 por 24. Y si eso lo tengo conectado todo el tiempo, multiplicamos por 30 días para saber cuál es el consumo de ese transformador solo por pérdidas. Estoy hablando de en vacío. Siempre existe pérdida en vacío. Tenga o no tenga carga el transformador, siempre se habla de pérdidas en vacío. Si tengo carga, hablaremos pérdidas en vacío más pérdidas con carga. Entonces yo tendré que seleccionar, tengo que decir que uno de los transformadores más eficientes dentro del mercado actual es este transformador seco de Legrand, no porque estemos hoy hablando con Legrand, pero ustedes pueden hacer obviamente las comparaciones con las fichas técnicas. Y luego tenemos otro transformador que llamamos transformador justamente eficiente, que es de color verde porque protege el medio ambiente, que tocaremos ese tema más adelante. Si comparamos el mismo transformador, uno rojo de 630 con uno verde de 630 de Legrand, tiene 1100 voltamperios. O sea, el mismo transformador, la misma potencia, es más eficiente
si pongo este transformador. Y les anticipo que para la segunda etapa que viene en el año 2021 de Legrand, este mismo transformador de 630 kVA reduce a 900 voltiamperios sus pérdidas en vacío. O sea, cada vez pensamos, obviamente, es más eficiencia. Y recordar que los transformadores pues están conectados todo el tiempo. Si pudiéramos hacer un ejercicio académico, que seguramente lo haremos en alguna presentación, cuando ya podamos reunirnos todos para que podamos sacar calculadoras y todo lo demás, podríamos mirar esas pérdidas en vacío, cómo se comportan, con los parámetros obviamente originales, y luego hacer uno no solamente con pérdidas en vacío, que es lo que estoy hablando ahorita, sino también con pérdidas con carga, y las podemos llegar a evaluar dependiendo del valor de 1 kilovatio hora y mostrarle al dueño, que es lo más importante, que es lo que un propietario quiere saber es, oiga, ¿cuánto me voy a ahorrar si pongo este transformador o si pongo este otro? Entonces no solamente se habla de qué voy a comprar, sino también algo que es bien importante en este tipo de proyectos y es el retorno de inversión. Si yo me compro un transformador, como lo mencionamos en la sesión anterior, un transformador que no es eficiente o un transformador en aceite que tengo que hacer obras civiles y todo lo demás, o me compro un transformador que es eficiente y puedo hacer una comparación vis a vis para saber cuál podría ser ese ROI o ese ROI o ese retorno de inversión para mostrarle a quien me está contratando si pones este transformador. Puede que te salga más costoso al inicio, pero vas a recuperar tu inversión en 2 años o en 3 años y de ahí en adelante serán ganancias. Entonces es bien importante el tema de la eficiencia energética. Exacto. Es importante entonces recalcar que la eficiencia puede impactar en el mediano plazo y significar un ahorro importante. Ahora, Frederic, por favor, ¿nos puedes hablar un poco de las tecnologías constructivas de los transformadores? ¿Hay algunas diferencias que tú quizás nos puedas explicar? Claro que sí. Mira, una de las, diríamos que esto que estamos hablando de eficiencia empata muy bien con el tema de las tecnologías de construcción. Por lo menos los que somos viejitos como yo, que somos de la vieja guardia, cuando uno hablaba de un transformador, veíamos que se hacían unas bobinas. De hecho, yo recuerdo cuando estaba estudiando, nos llevaban a un laboratorio y uno hacía un bobinado que era con un alambre de cobre y entonces terminaba de dar todo el arrollamiento y cuando llegaba a este punto le ponía un papel y luego volvía y seguía dando. Bueno, esa es una tecnología, pues tal vez prehistórica, pero se ha mantenido todavía. Hoy en día se fabrican algunos fabricantes utilizan esa tecnología de utilizar un bobinado, ¿vale? Unos arrollamientos para hacer sus transformadores. Bueno, la tecnología ha cambiado. En el caso de Legrand no utiliza esos alambres, esas bobinas, sino que utiliza unas láminas. Y son unas láminas, curiosamente, en aluminio, ya que el aluminio, que también es un tema que siempre ha sido de alta discusión con respecto a los cables de aluminio, por aquello del factor, por aquello del CRIP, factor CRIP y todo lo demás, que pues no mencionaremos ahora. Pero hoy en día, cuando hablamos de esas tecnologías de construcción, déjenme les muestro por acá alguna imagen, solo para que la tengan en cuenta, estamos haciendo los devanados es con barras de aluminio, ¿vale? Pero, y eso nos va a permitir varias cosas que voy a señalar a continuación, porque de pronto no es muy fácil asimilarlo, y menos en un conversatorio como esto, donde vamos a solamente a mencionar algunos tips para que ustedes pues puedan tener en cuenta de qué estamos hablando. Bueno, cuando yo hago un ejercicio de bobinado tal como lo hacíamos hace muchos años, y recordemos, tenemos un núcleo, le ponemos una base y empezamos a hacer el bobinado, ¿vale? Es la primera parte. Empezamos a hacer el bobinado en una primera capa. Cuando ya termino la primera capa, pongo el papelito aislante, el presspan, bueno, como le llamen en cada parte del mundo, y empezamos a hacer el segundo bobinado sobre esa capa. Luego le ponemos otra, empezamos a hacer un tercero bobinado, y luego otra, etcétera. Lo que estamos viendo es que la primera capa tendrá menos espiras que la última capa, ¿vale? O menos cobre, por decirlo de alguna forma, puede que tenga el mismo número,
pero tiene menos cobre. Y al tener menos cobre, tiene menos resistencia, menos reactancia. O sea que la última capa tiene unos parámetros, una impedancia diferente a la que dejamos en la primera. Y así sucesivamente en cada una de las capas. De tal manera que cuando se presenta una falla, un cortocircuito, pues obviamente esta capa que vemos aquí más abajo, más bajita, va a recibir más impacto, porque el cortocircuito pues será igual en todo el transformador, pues va a recibir más impacto y va a hacer que se puedan dañar esas espiras o esa línea de espiras mucho más fácilmente que si hacemos de otra forma. Y entonces la tecnología nos ha llevado a decirle, veamos, vamos a hacerlo ahora con placas de aluminio. Y al hacerlo con placas de aluminio, pues, aunque no van a ser exactamente iguales, sí están muy próximas unas de otras. O sea que si pudiéramos hacer un gráfico comparándolo con bobinas y comparándolo, como el que está en la gráfica del lado derecho, con láminas, en el evento de que se presente una falla, una sobretensión, etcétera, todos van a recibir el mismo impacto y se va a distribuir equitativamente entre todas las bobinas, garantizándonos, por supuesto, una mayor vida útil del transformador. Ahora, estas bobinas, ¿cómo las fabricamos? En un transformador de media tensión, de media baja, como el que estamos hablando ahora, lo que hacemos es que ponemos el bobinado secundario al centro y el bobinado primario está en el exterior. O sea, en el exterior vamos a tener lo que va a ser la cometida del operador de red y vamos a encontrar otras funciones importantes para poder hacer una conexión delta o Y en el lado del primario. Y el bobinado secundario está en el centro, ¿vale? Y ahí en el centro es donde vamos a tener entonces los terminales adecuados para alimentar nuestro tablero general de distribución. Digamos que es la forma como nosotros lo hacemos. Y algo bien interesante que también vamos a ver en una placa y en la placa que encontramos del transformador, un parámetro que casi nosotros, por lo menos los que trabajamos en instalaciones internas, no tenemos en cuenta porque más siempre llamamos al operador de red para que el operador de red nos ayude con el tema de ubicar esas, déjenme les muestro esta imagen, estos tabs, ¿vale? Estos tabs que nos van a decir si lo voy a alimentar a cierto nivel de tensión y otro. Nosotros explicamos generalmente a los instaladores cómo deben manejar o utilizar esos tabs, ¿vale? Si lo vemos en la placa propia del transformador, permítanme les muestro la placa nuevamente, ¿vale? Aquí en la placa propia del transformador estamos diciendo, voy a partir de 13.200, que si usted conecta entre 4 y 7, o sea, en esos terminales que estoy mostrando, o tabs entre 4 y 7, va a tener una entrada de 13.200. Y al tener una entrada de 13.200, vamos a tener en la salida un nivel de tensión para este transformador que estamos viendo acá. Bueno, no veo dónde diga cuál es la tensión. La tensión, ¿dónde está? La tensión se me perdió. Bueno, la tensión, aquí no está escrita, pero puede ser de 480 voltios, en este caso, falta escribirla allí. Pero un transformador cuando está sin carga, ¿qué pasa si conecto a 13.2? Voy a tener, vamos a pensar que sean 480 voltios en el secundario, cuando tengo carga puedo tener hasta 500, 600. Entonces tendremos que hacer algunos ajustes a esos tabs. Para hacer los ajustes lo que hacemos es cambiar el número de espiras. Recordemos la sesión anterior cuando hablábamos de esa relación de transformación. Entonces, si yo cambio el número de espiras, cambiaré el nivel de tensión. Y si cambio el nivel de tensión en el primario, cambiará el nivel de tensión en el secundario. Entonces, hacemos un juego con el número de espiras que explicamos detenidamente, obviamente, en una presentación, dependiendo de dónde pongamos los tabs. Por ejemplo, para los transformadores nuestros, tenemos clasificados entre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que estamos diciéndole a los usuarios es que si usted conecta entre 6 y 5, o entre 7 y 4, o entre 8 y 3, o entre cualquier valor que tenga, pues va a tener esos diferentes niveles de tensión, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema constructivo que hemos hecho para esos transformadores, ¿vale? Habrá que tener en cuenta, por supuesto, varios parámetros. También en el secundario, aquellos que también siempre nos preguntan,
que si la conexión va a ser de YN5 o de YN11. Bueno, esa conexión también la podemos hacer, la hacemos desde fábrica para que no tengan que hacerla ustedes. Lo que sí tienen es que contarnos con tiempo si van a conectarlo, de qué forma. Estas conexiones se hacen es cuando vamos a poner dos transformadores en paralelo. De resto no las vamos a usar para nada más, ¿vale? Entonces, si yo tengo un transformador de 800 y otro transformador de 800 y los quiero poner en paralelo por alguna razón constructiva, pues vamos a poder hacerlo. Pero lo más importante para tener en cuenta y que ustedes tengan en cuenta es que no utilizamos el sistema de bobinados con los famositos alambres de cobre, sino que tenemos una tecnología nueva, eficiente, novedosa y sobre todo que nos permite garantizar una gran vida útil y una gran eficiencia en nuestros transformadores. Sí, la tecnología vemos que está siempre aplicada para prolongar la vida útil de los equipos. Y esta tecnología, ¿de qué manera impacta o ves alguna relación? Siempre nos preguntan, también uno de los temas tabú a nivel técnico es el factor K. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Frederic? Bueno, este es un tema bien interesante. Hay que recordar varias cosas. Primero, que son cargas continuas y no continuas. Recordemos que una carga continua es una carga que está conectada durante 3 o más horas. Si uno mira al interior de cualquier proyecto, hoy por hoy todas las cargas son continuas. Es decir, considerar en un diseño que una carga no es continua es tonto. Todas las cargas son continuas o debemos considerarlas como continuas. Y luego viene otro concepto que son cargas lineales y no lineales. Las cargas lineales son aquellas que tienen solamente resistencia. Hablamos de un horno, hablamos de una estufa eléctrica, etc. Y las cargas que tienen bobinas o condensadores o cargas electrónicas, pues se consideran cargas no lineales. Hoy por hoy en un diseño, pues hay que considerar que todas las cargas son no lineales. Es una cargas lineales difícilmente encontramos, teniendo en cuenta que la iluminación es iluminación LED y la iluminación LED es una carga electrónica, pues podemos decir, sin temor a equivocarnos, que todas las cargas son no lineales. Entonces, una recomendación que siempre hago en los ejercicios de diseño es consideren todas las cargas continuas y no lineales. Pero bueno, cuando yo las considero no lineales, tengo que mirar algo que se llama el famoso factor THD. El THD es la contribución de cada equipo para generar algo que es invisible, pero que afecta a todas las instalaciones, que son los famosos armónicos. Y entonces, cuando hablamos de cargas no lineales, las cargas no lineales generan armónicos. Si ustedes van a comprar un producto cualquiera, de que sea no lineal, estoy hablando de una lámpara, estoy hablando de una UPS, estoy hablando de un variador de velocidad, estoy hablando de un motor, lo que sea. Tengo que preguntarle al fabricante cuál es el THD de ese producto. Y hoy en día las fichas técnicas, todos los fabricantes serios escriben cuál es el THD. Existe una normativa IEC que nos dice que si los armónicos son menores del 15%, bueno, pues no tengo que hacer nada. Desde el punto de vista de una instalación, ¿dónde afectan los armónicos? En el neutro. Por eso la norma me dice que tengo que aumentar el neutro a raíz de 3. Si los armónicos están entre 15 y 33, tengo que aumentar el neutro a raíz de 3 veces la mayor corriente de fase. Y claramente, si son mayores de raíz de 3, entonces tengo que aumentar el neutro. Otro producto que maneja Legrand, que son las electrobarras, también explicamos un poco ese ejercicio, porque las electrobarras o ductobarras, como las llaman en Chile, generalmente son de la misma sección. Entonces tengo que especificarle a Legrand que, oiga, necesito una electrobarra que sea capaz de soportar armónicos. Bueno, ¿quién genera armónicos? Las cargas. ¿Por dónde viajan? Por los conductores, por los ductobarras. ¿Pero quién las recibe? El transformador. Porque los armónicos nacen en las cargas, viajan por los conductores. Pero ¿quién los recibe? El transformador. Es el que recibe. El transformador no genera armónicos. El transformador recibe armónicos. A no ser que sea un transformador baja-baja. Si tengo un transformador baja-baja, pues es una carga, ¿cierto? Para un transformador. Entonces, esa capacidad de recibir los armónicos. ¿Qué pasa cuando un transformador recibe armónicos del orden del 33%? Bueno, pues entonces se va a calentar. Y al calentarse ya hablamos de clases F, clases H.
Cuando un transformador se calienta, pues se deteriora, pierde su vida útil, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es dimensionar un transformador para que sea capaz de recibir esos armónicos. Entonces, un transformador K, si yo no digo ninguna otra cosa, y digo necesito un transformador de 630 kVA, y no dije nada más, entonces Legrand me despacha un transformador K1. No me está diciendo nada, pero me dice que su transformador es K1. Si ya los armónicos están entre el 13, entre el 15 y el 33%, tendré que seleccionar como diseñador un transformador K4 o un transformador K13 o un transformador K20 o un transformador K30. ¿De qué depende eso? Pues de los armónicos. Tengo que hacer entonces un estudio de armónicos que también tenemos que hacerlo nosotros, los ingenieros, hacemos yo diría que una cosa fácil, y siempre lo digo también, una cosa facilísima es medir armónicos. Medir armónicos es poner un analizador de redes. Uy, los armónicos son del 30%, y usted no me puso los cables mayores de tanto, y usted no me compró un transformador, porque medir es fácil. Pero cuando estamos en el diseño, pues no tenemos cómo medir armónicos, estamos diseñando. Aquí está la magia de todo el ejercicio. Diseñar. En el dimensionamiento de los armónicos me va a permitir que tengamos cargas que ojalá no tengan armónicos, que tengamos conductores que ojalá soporten armónicos y que tenga un transformador que sea capaz de aguantar esos armónicos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los armónicos? Generan calentamiento. ¿Qué vamos a hacer entonces con estos transformadores? Lo que hacemos en Legrand es que los fabricamos más robustos. O sea, mientras un transformador K tiene un núcleo con determinada sección, un transformador K4 tiene un núcleo más robusto. La potencia es la misma. Un transformador de 630 kVA, K, es igual a un transformador en potencia de 630 kVA, pero K4, y es igual a uno de 630 kVA, K13. ¿Cambia qué? El núcleo, la robustez. Y en esos ejercicios lo que hacemos es, en la fabricación, ponerle una serie de cilindros dentro del núcleo para que cuando lleguen esos armónicos se pueda disipar ese calor que generan y mi transformador siga teniendo su vida útil. Adicionalmente a eso, lo que hacemos es que le ponemos en algunos casos unos ventiladores para cuando la temperatura empiece a aumentar debido a varias razones, una sobrecarga y otra armónicos, ¿vale? Y una de las cosas importantes que manejamos siempre con la NFPA, que manejamos siempre con la IEC, que manejamos siempre en los diseños, tiene que ver con el dimensionamiento. Hoy en día la mayor responsabilidad de una instalación la tiene el diseñador. Luego también está el contratista. El contratista también tiene responsabilidad, pero básicamente un contratista debe hacer caso al diseño, ¿vale? Y el primer responsable será el diseñador. Habrá algo que se llama responsabilidades compartidas y todo ese tipo de cosas. Y obviamente entran los productos. Si yo como Legrand le digo que este es un transformador que le soporta 30% de armónicos y no es cierto, pues también tendré responsabilidad. Todos estamos metidos en el mismo círculo. Entonces el factor K es un indicador que tiene un transformador para soportar ese contenido que tenga los armónicos. Pero, ojo, tiene que haber alguien que lo diseñe primero. Si alguien no lo diseña, pues entonces no sabemos. Y aparecen algunas tablas, ¿vale? Que nos dicen o nos orientan, que las pueden encontrar en San Google, de pronto, ¿vale? Más o menos con la experiencia que han tenido. Hoy en día, esto lo manejaban antes, hoy en día ya podemos con los equipos determinar cuáles van a ser los armónicos y asimismo poder solicitarle a Legrand ese factor, ese transformador con un factor K. Entonces aquí es un ejemplo que pueden consultar en San Google, también en el catálogo de Legrand encuentran una tablita donde los pueden orientar un poco, aunque lo mejor es hacer un análisis de armónicos. Acuérdense por allá en su universidad de las famosas series de Fourier y todas esas cosas, que no me las echen en saco roto. Y desde el punto de vista constructivo, lo que hacemos es, como ya les mencioné, poner un núcleo más robusto y poner alguna serie de ventiladores para que con esas temperaturas, cuando se aumenten, fluya aire y al fluir el aire, tengamos entonces nuestro transformador dentro de las condiciones normales de funcionamiento que puede tener un transformador. Interesante el tema de los armónicos y del factor K.
Sin duda, es un tema siempre interesante a mantener a raya y como decía, es importante tomarlo en cuenta desde el diseño. Otra cosa muy importante de la que todo el mundo está preocupado hoy es el medio ambiente. Por eso la pregunta siguiente que te querías hacer es ¿de qué manera Legrand protege el medio ambiente con este tipo de productos? Ok, excelente, excelente pregunta. Y también es muy importante que en el momento del diseño nosotros seleccionemos adecuadamente un producto, sobre todo hoy que está muy de moda el tema de proteger el planeta, que el planeta es de todos, pero nadie lo cuida, que el planeta es de todos, pero yo compro lo más barato, que el planeta es de todos, pero yo no hago caso. Bueno, con este tema que tenemos hoy todos del coronavirus, creo que estamos aprendiendo un poco a ese tipo de conciencia que tiene que ver con cuidarnos. Y entre cuidarnos, vamos a tener que cuidar también nuestro planeta. Estamos viendo cosas como que se está derritiendo allá el polo, que los osos polares ya no van a vivir más tiempo, que Chile se va a convertir en una playa tropical. Bueno, todo eso tiene que ver con el calentamiento global, ¿cierto? Y en la medida en que yo no tenga productos que sean eficientes, pues voy a dañar el planeta. Y otro tema tiene que ver con los materiales de construcción. Si yo fabrico un producto con materiales, primero, que para sacarlos dañé el planeta porque eché mercurio, porque destruí la naturaleza, porque tumbé árboles, para fabricar algo, ¿no? Como el papel, el cartón, etcétera. Y otro tema, cuando el producto termine su ciclo de vida útil, lo voy a desechar generando basura, contaminación, etcétera, dañando las playas, los ríos. Pues hombre, no hay conciencia. Tengo que decir que muchos fabricantes, entre ellos Legrand, hoy se preocupan por fabricar cosas que, primero, para traer los productos no dañemos el planeta. Para sacar los productos de la naturaleza no se dañe el planeta. Y segundo, mientras esté funcionando, no me genere emisiones de CO2 que no se requieran, controlar las emisiones de CO2. Y tercero, que cuando el producto termine su ciclo de vida útil, no vaya a contaminarse, sino que podamos hacer lo que todos conocemos hoy en día con el famoso re. Este simbolito que vemos allá. El re, que significa reducir, reusar, reciclar. Y entonces es muy importante seleccionar un fabricante que nos diga, este producto está hecho con materiales que no dañaron el planeta y cuando tú los termines de utilizar, entonces vamos a poder eh, mmm, controlar el daño al planeta. Y aquí aparece otro tema que trataremos en otra de las sesiones que tiene Legrand conectados con Legrand, que se llama los famosos certificados PEP. Voy a mostrarles aquí rápidamente uno. Tenemos un certificado de ese transformador que estamos viendo, ¿de acuerdo? Que tiene cuántos productos está utilizando, qué porcentaje de productos utiliza, cuáles de todos esos productos puedo reciclar, cuántos son plásticos, cuántos son metales, cuánto gastamos en el empaque, cuánto gastamos en, si tiene las directivas ROH, Reduce of Hazard Substance, y si efectivamente pueden cumplir con el tema reducir, reusar, ¿vale? Y en eso Legrand, pues tengo que decir que es uno de los líderes en este tema de cuidar el planeta. Pero hay otro punto que tengo que mencionarlo con respecto a los transformadores y se llama el bisfenol A. El bisfenol A es un material que produce daños en las personas. Si ustedes consumen algo, por ejemplo, en esa botellita que estamos viendo allí, un líquido y ese plástico que está allí tiene contenido de bisfenol, entonces ustedes van a empezar a sentirse mal, sienten sueño, se les empieza a caer el pelo, no estoy haciendo alusión a nadie, por supuesto, se molestan, todo este tipo de cosas, porque ese producto lo que hace es deteriorar el organismo. Y hoy en día tenemos un control especial en eso. Pero ¿por qué lo estoy mencionando hoy con el tema de los transformadores? Bueno, lo estoy mencionando con el tema de los transformadores, porque también tengo que mirar, y lo mencionaba en la sesión anterior, cuando estamos haciendo un diseño, que si es un diseño, por ejemplo, para una industria alimenticia, no me permiten instalar un transformador
o ningún equipo que tenga bisfenol, ¿vale? ¿Por qué? Porque se calienta y suelta partículas que pueden llegar a la galleta o al cereal o a la leche o a lo que estén trabajando. En esto tengo que decir que los transformadores eficientes de Legrand, los que tienen color verde, son transformadores que han sido hechos libres de bisfenol A. Y entonces, cuando me hagan una solicitud, tengo que preguntar, nosotros como asesores comerciales, ¿para qué tipo de obra es? Y entonces me va a decir, ¿usted para qué quiere saber eso? No, pues es para poderlo orientar mejor. Y muchas veces vemos, sobre todo en proyectos dentro del concepto LEED, conceptos de eficiencia que rechazan, obviamente, productos. Unos por eficiencia energética, claro. Otros porque son secos y tienen materiales contaminantes, claro. Otros porque dañan el planeta, claro. Pero otros porque nadie sabe. ¿O por qué me lo están rechazando? Porque es que el contenido, el componente con el que se fabriquen estos productos, y en este caso tengo que hablar del transformador de color verde de Legrand o transformador eficiente de Legrand, es un transformador que ha sido diseñado libre de bisfenol para justamente este tipo de instalaciones. Y bueno, si sirve para una instalación alimenticia, con mayor razón sirve para cualquier otro proyecto. Exactamente. Bueno, hemos aprendido muchísimo, Frederick, en este conversatorio de transformadores, pero de muchos otros temas más también. Así que agradecemos mucho tu participación. Estoy seguro que esta información va a ser muy útil para todos los participantes. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre muy dispuesto a participar con Legrand, una marca que utilizo mucho en todos mis proyectos y que llevo en mi corazón. De hecho, creo que se nota, pero siempre estaré, pues, obviamente dispuesto a participar con ustedes cuando así lo requieran. Muchas gracias por invitar. Muy bien. Soy Edgardo Herrera, Product Manager de Legrand, y agradezco su participación en este espacio de Conectados con Legrand.